Buenas noches, nosotros les vamos a hablar acerca de la guía de planes de gestión eficiente de la energía para entidades públicas. Antes de esto, daremos unos conceptos que son necesarios para poder entender esta guía. El primero de ellos es el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, PROEE. Este es un lineamiento de política pública para promover promover el mejor uso de los recursos energéticos desde su producción hasta su consumo en los diferentes sectores y actividades de la economía. El segundo concepto es Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional de Energía, PAI-PROEE. Este determina las metas de ahorro de energía sectoriales y las acciones y medidas de eficiencia energética para alcanzarlas. El objetivo general del PAI-PROEE 2017-2022 es definir las acciones estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética. En este documento se pueden encontrar las metas indicativas de eficiencia energética por sector de consumo energético y equipo de uso final. También las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de información para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos eficientes en Colombia. Además, podemos encontrar estrategias y acciones sectoriales para cumplir las metas indicativas y estrategias y acciones transversales para cumplir las metas sectoriales. En este podemos ver cuáles son las actuales metas del PAI-PROEE 2017-2022. Podemos ver que está por sector, transporte, industria, terciario y residencial. Además que es la meta de ahorro, la podemos ver en toneladas joules y en metas de ahorro en porcentaje. Ahora sí podemos dar una definición de la guía de plan de gestión eficiente de la energía. Esta guía tiene como propósito orientar a las entidades públicas en el diseño e implementación de planes de gestión eficiente de la energía para lograr el cumplimiento de lo estipulado en el PAI-PROEE y en el Plan Nacional de Desarrollo Energético, generando una reducción de los consumos de energía en estas entidades con los impactos derivados de la reducción de los gases de efecto invernadero. Este plan es una herramienta que facilitará el funcionamiento de un programa de mejora continua y respuesta rápida. Su implementación conlleva a las entidades públicas a mejorar su desempeño energético y en consecuencia a reducir costos y combatir el cambio climático. La implementación de un plan de gestión de eficiencia energética es factible para todo tipo de entidad pública y toma en consideración sus condiciones geográficas y sociales particulares. Esta guía está dividida en 4 módulos que agrupan los aspectos claves que deben de revisarse para estructurar un plan de gestión eficiente de la energía. Podemos ver los 4 módulos en la pantalla. Uno de ellos es la generalidades del plan de gestión eficiente de la energía, alta dirección y toma de decisiones. Este módulo va dirigido especialmente a la gerencia, a la junta directiva y a los tomadores de las decisiones. En este módulo podemos encontrar motivaciones para adelantar el proceso de un plan de gestión eficiente de la energía, las etapas que se deben recorrer y los requerimientos de la entidad. El módulo 2, que es aspectos técnicos y diagnóstico energético, va dirigido especialmente al grupo técnico, arquitectos, ingenieros, personal de mantenimiento y operadores de los sistemas. Esta guía sirve para la identificación de medidas pasivas y activas que deben considerarse en un plan de gestión energético. En un plan de gestión eficiente de energía, establece el camino para realizar el diagnóstico energético, la valoración económica de las medidas y las definiciones de los indicadores. El módulo 3, aspectos jurídicos y esquemas financieros, va dirigido a la Secretaría General de la institución, presupuesto y ordenador del gasto. Este tiene como los esquemas de financiación que responden a las características de funcionamiento de las entidades públicas. El módulo 4, que ya es el monitoreo y seguimiento del plan, este va dirigido al gestor energético. El alcance de este módulo son lineamientos para realizar la evaluación de resultados y la generación de los reportes necesarios para realizar el monitoreo. Bueno, pues en Colombia se han
avanzado de una manera importante en materia de políticas públicas orientadas al desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la seguridad del abastecimiento energético. En esta tabla podemos ver una breve descripción de algunas de las principales normas y los lineamientos de política que se realizan con la estructuración de los planes. Acá podemos encontrar algunas normas como la Ley 1715 del 2014, que establece la integración de energías renovables no convencionales del sistema energético nacional y la promoción de la gestión eficiente de la energía. Podemos encontrar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En el artículo 292 de esta ley se establece que los administradores públicos deben establecer o deben realizar una auditoría energética de sus instalaciones y establecer objetivos de ahorro de energía al ser alcanzados a través de medidas de eficiencia energética y de cambios o adecuaciones en su infraestructura. También podemos encontrar el Plan Energético Nacional, el COMPES 3934, que es la política de crecimiento verde, que consiste en fortalecer mecanismos y instrumentos para optimizar el uso de los recursos naturales y energía de producción y en el consumo. El COMPES 3919, que es Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, que es una de sus propuestas es diseñar e implementar instrumentos de política pública que permitan incluir criterios de sostenibilidad para todos los usos y dentro de todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones. El proceso de mejora continua o proceso de plan de gestión eficiente de la energía se puede como agrupar o realizar en 7 pasos. El primero de ellos es la toma de decisión. Este es un proceso de mejora en términos de gestión eficiente de la energía, es decir, en este proceso es cuando se toma la decisión de empezar el plan. El diagnóstico energético. En este es necesario realizar un diagnóstico energético en el cual se debe contemplar el levantamiento de la información relevante para caracterizar la entidad en sus diversos aspectos de consumo y de uso de energía, al igual que las características de la edificación. El siguiente paso, en este se plasman las medidas priorizadas, los plazos estimados para su implementación y las metas planteadas con respecto a los indicadores energéticos determinados, con una senda de cumplimiento definida a partir de la estructuración del plan de gestión eficiente de la energía. Su estructura es para un plan de acción para lograr las metas propuestas. Siguiente paso, selección de proyectos a implementar. Entonces, los proyectos definidos en el diagnóstico energético son el punto de partida, como la parte del proceso de mejora continua. En este paso, que es la selección de proyectos, se debe realizar varias veces de acuerdo con los tiempos de implementación y financiación de los proyectos seleccionados. Se deberá implementar un análisis técnico, económico, social y ambiental para determinar su viabilidad. En el siguiente paso, determinación del modelo financiero y la contratación para la implementación del proyecto. Entonces, una vez el proyecto fue seleccionado, es necesario estructurar el proyecto a implementar, es necesario estructurar el modelo financiero y la contratación que se utilizará para su gestión o ejecución. En la implementación del proyecto, una vez definida la financiación y contratación requerida, se hará la implementación del proyecto seleccionado. Y ya el último paso, que es el monitoreo, reporte y verificación de resultados. Para el plan de gestión eficiente de la energía se mantenga vigente y operativo a lo largo del tiempo, debe ser sometido a un seguimiento y a un monitoreo. En este proceso se identificarán las oportunidades de mejora para un plan de gestión eficiente de la energía. A continuación hablaremos sobre la gobernanza del plan de gestión eficiente de la energía. En esta se puede encontrar el marco en que se engloban las pautas, procesos, modelos de toma de decisiones y herramientas para llevar a cabo el plan de gestión eficiente. Por un lado, se debe establecer una política energética que proporcione el marco para fijar y revisar las metas energéticas
que incluye el compromiso de asegurar la disponibilidad de información y recursos para lograr las metas que se propongan en el plan. En otro lado, se deben cumplir o se debe seleccionar un gestor energético que esté al frente del proceso de estructuración e implementación del plan. Entonces, la política energética. La política energética es una declaración de intenciones sobre el uso de la energía en una entidad. Esta política debe estar alineada al resto de políticas y objetivos de la entidad, así como a los sistemas de gestión y procedimientos administrativos preexistentes que de alguna manera tengan relación con el desempeño energético de la entidad. En esta política debe tener ciertas características que son las que vemos en pantalla. Esta debe estar acorde a los objetivos de la entidad, brindar lineamientos claros de las acciones para lograr las metas energéticas, incluir un compromiso frente a la disponibilidad de información de los recursos necesarios para alcanzar las metas energéticas que se establezcan, incluir un compromiso de mejora continua del desempeño energético en el marco del plan de gestión eficiente de la energía, apoyar a las adquisiciones y actividades que tengan impacto en la mejora del desempeño energético. Entonces, un gestor energético que pues en el último paso del plan se nombra. Esta es una persona que lidera el proceso de estructuración e implementación de un plan de gestión eficiente de energía. Idealmente el gestor energético debe tener conocimientos técnicos, al menos básicos, sobre el funcionamiento de los consumos energéticos. Sin embargo, lo más relevante es que sea consciente de los beneficios de la implementación del plan y tenga interés en el proceso y sus logros. Bueno, ahora vamos a explicar los aspectos técnicos parametrizados dentro de la guía para los planes de eficiencia energética. Para ello es importante tener en cuenta el objetivo general, el cual indica que es satisfacer eficientemente las necesidades energéticas de la institución, procurando el bienestar y confort a los usuarios y visitantes. Por ello, es importante tener en cuenta tres etapas fundamentales dentro de los aspectos técnicos. El primero es el diagnóstico energético, el segundo, la formulación de un programa de eficiencia energética con su plan de acción. Tercero y último, el establecimiento de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el diagnóstico energético. El diagnóstico energético es una herramienta básica para saber cuánta energía se consume mensualmente, con qué eficiencia, cuáles son los principales equipos consumidores, cómo se usan y dónde están localizados. Asimismo, nos permite identificar los potenciales de ahorro energético y económico para poder definir los posibles proyectos de mejora de la eficiencia energética. Conforme lo anterior, en el presente diagrama tenemos cómo llevar a cabo un diagnóstico energético. Para ello tenemos que realizar una caracterización energética de la envolvente, obviamente analizando los energéticos utilizados. Entonces, ¿qué es eso de la caracterización energética de la envolvente? Es indispensable tener información completa sobre las características constructivas de las edificaciones con el objeto de poder realizar simulaciones de comportamiento energético de los edificios para asimismo poder evaluar con mayor precisión el impacto de las medidas pasivas y activas que veremos más adelante. Para ello es importante tener en cuenta cuatro parámetros. El primero es la caracterización energética de los sistemas activos. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que el consumo energético de los sistemas activos eléctricos se pueden evaluar directamente a partir de mediciones de corriente y voltaje en los tableros de distribución o en los equipos de forma individualizada. Cuando se trata de combustibles, lo podemos medir directamente mediante contadores de medición de gas o por aforo si tenemos otro tipo de combustible. Una forma alternativa de estimación del consumo energético de los sistemas activos es a partir de inventarios de equipos, en los cuales es importante tener las características de las placas y los tiempos de operación. Como segundo parámetro a tener en cuenta en la caracterización es el análisis de los consumos.
y esto se realiza a partir de las facturas mensuales de energía eléctrica y de combustibles, donde se puede llevar a construir un ciclo anual de consumo y con los resultados de las mediciones o estimaciones de los consumos por equipos y usos, se puede generar toda una batería de indicadores de consumo. Es importante conocer el comportamiento de estos consumos anuales de los sistemas activos existentes, con el objeto de poder construir un diagrama de Pareto, sea por uso o por área, con el objeto de poder priorizar los esfuerzos en la búsqueda de las medidas de eficiencia energética. Como tercer parámetro tenemos las acometidas y análisis tarifario. Para ello es importante identificar las acometidas eléctricas del edificio y las cargas asociadas a cada una de ellas. Se debe indicar si la acometida es monofásica o trifásica, el nivel de tensión, la capacidad y edad del transformador, fecha del último mantenimiento del transformador, también asimismo tenemos que tener en cuenta la corriente nominal de la protección general, estado general de los circuitos y la empresa prestadora del servicio eléctrico. En cuanto a la tarifa de energía eléctrica, es importante tener en cuenta que en Colombia está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la cual, de acuerdo al tamaño de la energía consumida o la carga, se clasifican en usuarios regulados o no regulados, por lo que es importante considerar el régimen al cual pertenece el usuario como parte del análisis de tarifa y asimismo poder analizar la posibilidad de cambiarlo con el objeto de buscar mejores condiciones tarifarias. Por último tenemos el balance energético. Entonces, cuando se realiza el balance, lo que se busca es verificar que el consumo de los equipos analizados corresponda al consumo de energía facturada, considerando siempre la potencia instalada, las horas de uso y la eficiencia medida o estimada de los equipos. Cuando tenemos los resultados de esta verificación, se puede presentar mediante diagramas de Sankey con el objeto de poder mirar la energía útil o aprovechada y las pérdidas en unidades energéticas. Entonces, una vez que tenemos la caracterización de la envolvente, lo que buscamos ahora es poder identificar cuáles son esas medidas de eficiencia energética que podemos implementar con el propósito de reducir el consumo de energía y el gasto asociado a este consumo. Para ello se identifican tres tipos de medidas de eficiencia energética: medidas pasivas, medidas activas y de buenas prácticas. Entonces tenemos como primera las medidas pasivas, las cuales son de carácter pasivo y que se relacionan directamente con el diseño arquitectónico de la edificación, con el aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, ya que esto nos permite condiciones ambientales del entorno, maximizar el uso del control térmico, ventilación e iluminación natural, para así crear esas condiciones de confort de sus ocupantes sin el uso de equipos mecánicos o eléctricos. Las medidas pasivas están agrupadas o divididas en tres grandes grupos, lo que son las medidas de iluminación, las medidas de envolvente y las medidas de ventilación. En esta gráfica tenemos 6 tipos de medidas pasivas que voy a explicar rápidamente. En la primera tenemos lo que es un sombreado combinado, el cual consiste en la instalación de aleros o parales para el control solar externo, los cuales se ubican en la fachada de los edificios. En la segunda ilustración tenemos lo que es el deslumbramiento en ventanas, y lo que se quiere es ganar calor por radiación solar mientras se evita este deslumbramiento, ya sea en horas de mañana o en las horas de la tarde. Y lo que es importante aquí es la instalación de cortinas o persianas. En la tercera ilustración tenemos una medida de valor U del muro, que técnicamente es conocida como la transmitancia térmica del vidrio muro-techo, y este representa el nivel de aislamiento que impide salida o entrada del calor a través del envolvente de la edificación. En la imagen número 4 tenemos la reflectividad del muro-techo, y esta consiste en la aplicación de pintura reflectiva en los muros o techos con el objeto de impedir el ingreso de calor externo. En la ilustración número 5 tenemos la ventilación natural, y aquí lo que se evalúan son los factores clave para decidir la estrategia de ventilación adecuada,
como son el tamaño de la habitación, el número de habitaciones que se van a tener, la ubicación de las aberturas. Entonces, para ello lo que se hace es mediante simuladores energéticos, que vamos a verlos más adelante, poder estimar esos impactos de consumo energético de dichas aberturas dentro de los sistemas de ventilación, calefacción o aire acondicionado. Y por último tenemos la iluminación natural, y esta consiste en controlar los niveles de iluminación artificial cuando la iluminación natural que ingresa en la edificación se puede evaluar siguiendo los requisitos de la normatividad regular. En cuanto a las medidas activas, estas hacen referencia a cuando las medidas pasivas no son lo suficiente para lograr el confort que se requiere. Por lo tanto, se deben implementar unas medidas artificiales o complementarias, ya sea para la iluminación, la ventilación y la climatización. Es aquí donde entran a operar equipos complementarios, los cuales deben consumir una menor cantidad de energía, es decir, que deben ser totalmente eficientes. Para ello vamos a evaluar cuatro medidas, las cuales consisten en la densidad de potencia de luz, densidad de potencia de equipos de oficina, el coeficiente de desempeño HVAC y los controles de iluminación exterior. Bueno, ahora las medidas prácticas, de buenas prácticas, perdón. Estas otras medidas prácticamente a lo que se refieren es a estas acciones orientadas a mejorar los hábitos del uso de los equipos de consumo energético. Estas prácticas tienen bajos costos de inversión y se pueden implementar de manera independiente a la actualización tecnológica y adecuaciones arquitectónicas con el fin de reducir consumos de energía y mejorar las condiciones del entorno en el interior de la edificación. Bueno, ahora vamos a detallar o a establecer para lo que es la formulación del plan, cuáles son esas zonas climáticas de Colombia. De acuerdo con la resolución 0549 del 2015, la clasificación de los 4 climas para el país se establecen en frío templado, cálido seco y cálido húmedo. Para los fines que presenta la presente guía, es importante tener definida esta caracterización, dado que lo que se va a llevar a cabo es una evaluación bioclimática de donde, digamos, y también teniendo en cuenta la ubicación, esto con el objeto de poder definir esas condiciones de donde se va a llevar a cabo o se va a construir la edificación. Entonces, para ello utilizamos el diagrama de Givoni, el cual es una herramienta la cual nos permite averiguar de manera aproximada cuáles son esas situaciones climáticas de un lugar en concreto a lo largo de un año y saber qué tipo de estrategias se deben tener en cuenta para proyectar un edificio. Es importante tener en cuenta que el objetivo del diagrama bioclimático es utilizar los materiales y una estructura constructiva cuya respuesta ante determinadas condiciones del medio ambiente exterior nos permita crear un ambiente interior comprendido entre la zona del confort térmico. Por ello, en la imagen que tenemos, que estamos presentando, el diagrama de Givoni evalúa para cada una de esas zonas de confort, de calefacción, de humidificación, de protección, refrigeración y enfriamiento, cuáles son esas condiciones que se deben tener en cuenta para poder proyectar la edificación. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la simulación energética, lo cual es muy importante para la formulación de nuestro plan. Entonces, la simulación se realiza después de haber recopilado toda la información de la primera etapa del diagnóstico energético y cuando se tiene la caracterización energética de la envolvente hasta el balance energético de la institución. Entonces, vamos a ver dos tipos de simulaciones energéticas utilizadas. Uno es el programa EQUEST y el otro es el Edge-Bonding. Entonces, el programa EQUEST es un programa simulador energético desarrollado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en los cuales tenemos dos opciones. La primera es una simulación básica cuando no se cuenta con la información específica de la edificación, y la segunda es cuando tenemos una simulación detallada cuando se tiene acceso a toda la información de la edificación. Este programa busca determinar las medidas de eficiencia con mayores ahorros de energía y con menores costos de ciclo de vida.
Es por lo que es importante una evaluación comparativa entre las alternativas y para ello es importante comparar las medidas que se deben partir de datos de entrada que alimenten el programa. Es importante tener la implementación de medidas de eficiencia que inicia con el proceso de simulación de la envolvente y para esto se requiere una información de materiales y medidas del envolvente beneficio que van a cambiar con respecto a la línea base o la envolvente actual de la edificación. Nuestro siguiente programa es el Edge Building, es una plataforma desarrollada por la Corporación Financiera Internacional y en este programa lo que se busca es determinar la suma de medidas de eficiencia que aportan un ahorro energético mayor al 20% con respecto a la línea base. Por lo tanto, se trata de una evaluación acumulativa entre las alternativas que se vayan a implementar. Se parte de datos de entrada que alimentan el programa y el consumo energético se divide entre la línea base y el caso mejorado. Se clasifica por usos finales de la edificación y se pueden graficar por el programa y también se puede elegir un paquete de medidas que superen el 20% del ahorro en el consumo de la energía anual de la línea base. Una vez tenemos toda esta información y cuando ya tenemos la viabilidad técnica de las medidas activas y pasivas que se pueden implementar en la edificación para saber que para tener un uso más eficiente de la energía se debe valorar el aspecto económico. Entonces para ello es importante implementar la evaluación técnico-económico de las medidas. Entonces para ello se presentan varios elementos a tener en cuenta al hacer una evaluación económica de las alternativas encontradas. Primero primero vamos a hacer un análisis de costo de ciclo de vida y análisis de costo-beneficio y por último haremos una priorización de medidas identificadas de acuerdo con los criterios técnico-económicos. Entonces, cuando hacemos el análisis de costo del ciclo de vida, lo que se puede traducir es que es un método de análisis económico de todos los costos asignables al producto o servicio hasta el final de su vida útil. Lo que prácticamente se busca con el análisis de costo de ciclo de vida es determinar las opciones que se generan menores costos durante todo su ciclo de vida y que generen mayores beneficios a la entidad. Entonces, es importante tener unos pasos para poder calcular el costo del ciclo de vida, los cuales primero es estimar los costos de tiempo de cada alternativa. Para ello, después descontar esos costos futuros al valor presente y por último, realizar un cálculo y comparación del ciclo de vida por cada alternativa establecida. Tenemos la ecuación base para estimar el costo de ciclo de vida considerando que estos costos se deben presentar en el valor presente. Entonces tenemos que el análisis de costo de vida es igual al costo de inversión inicial más los costos de reemplazo más los costos operativos incluyendo los costos de consumo de energía menos el valor residual. Hay dos formas de estimar el análisis de ciclo de vida. Una forma es de manera manual y la segunda es utilizando un software de estimación. Bueno, ahora en cuanto al análisis de costo de beneficio, esta es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión, ya que en este lo que se busca es encontrar la relación del beneficio generado por la implementación del proyecto con respecto a sus costos. Para ello es importante tener en cuenta tres apartados. El primero es poder identificar todos los costos como los beneficios que se van a generar del proyecto durante su vida útil. El segundo es poder llevar esos datos a valor presente, tomando en cuenta las características temporales del dinero. Como tercero y último es poder construir nuestro flujo de caja del proyecto, obviamente teniendo la expectativa temporal de este y que pueda depender del tiempo de vida útil de la inversión. Entonces, una vez se cuente con todo el total de los costos y beneficios de cada una de las alternativas de mejora, procedemos a estimar el indicador de beneficio y costo de cada una de estas alternativas. Entonces, una vez se lleve a cabo el indicador, tenemos tres resultados. Cuando tenemos que el beneficio-costo es mayor a 1, es porque los beneficios del proyecto son mayores que sus costos.
Cuando nuestro indicador de beneficio-costo es igual a 1, es porque los beneficios son iguales a los costos, y cuando beneficio-costo es menor que 1, es porque los beneficios son menores o los costos del proyecto. Una vez tenemos toda la información, también digamos que dentro de la priorización de medidas está el cálculo de las emisiones de GEI evitadas. Y esto es un aspecto muy importante, ya que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se alcanza a implementar en determinada medida de eficiencia energética. Entonces, para tal caso, es importante tener en cuenta el cálculo que estamos presentando, que es consumo energético por el factor emisión, nos daría las emisiones de gases de efecto invernadero. Prácticamente el consumo energético está dado por una unidad de medida correspondiente al energético, en este caso sea kilogramos, toneladas, y el factor de emisión estará dado por kilogramos o toneladas de CO2 equivalentes por su unidad de energética. Pues para nuestro caso, la energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, estos factores están sujetos a la actualización que se pueden consultar ya sea en la UNE o en el Ministerio de Minas y Energía. Ahora bien, una vez ya tenemos toda esta información, que es el diagnóstico, podemos pasar al segundo paso, que es la formulación del plan de gestión y eficiencia de la energía, y es nuestra carta de navegación del establecimiento en términos energéticos, por lo cual es importante incluirlo descrito por mi compañera en el módulo 1 con respecto a lo que es la política energética y la gobernanza. Para ello tenemos un diagrama para la formulación del plan, y estos se adoptan a partir de los resultados que tenemos del diagnóstico energético antes mencionado. Entonces, tenemos los resultados del diagnóstico, procedemos con una priorización y clasificación de medidas, posterior hacemos el establecimiento de escenarios con objetivos y metas, para después implementar los planes de acción, después una implementación y ejecución de planes, y por último lo que es el plan de monitoreo y verificación. Entonces, entramos a lo que es la priorización y clasificación de las medidas. Cuando tenemos los resultados del diagnóstico energético, se construirá una matriz de priorización con la información obtenida, teniendo en cuenta los aspectos económicos, financieros, ambientales y administrativos. Al final del análisis es importante conocer qué medidas aplican y obviamente el tiempo en el cual se van a recuperar. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de medidas de eficiencia energética. Entonces, el tipo A es una medida que aplica y se recupera en menos de un año. Para los tipo B son aquellas que están entre 1 y 3 años, y las tipo C son aquellas que están a más de 3 años. Entonces, una vez que se tengan identificadas los tipos de medidas por el tiempo que se van a llevar su ejecución, es importante hacer el resumen de esas variables que se pueden considerar la priorización entre ellas. Entonces acá tenemos nuestras alternativas, o sea, nuestras medidas, cuál es su costo del ciclo de vida, su indicador de beneficio-costo, la tasa de interés de retorno, el valor presente neto, el periodo de retorno de la inversión y el tipo de medida. Asimismo, podemos, mediante el gráfico de dispersión, identificar la priorización de esas medidas, en lo cual se puede visualizar los costos de una alternativa en su ciclo de vida y, por otro lado, la rentabilidad de la inversión representada en su tasa interna de retorno. Esta es otra forma de obtener la información, pero también la podemos obtener dentro de nuestro flujo de caja. Bueno, ahora vamos a establecer nuestros escenarios, y para establecer los escenarios prácticamente es importante durante la toma de decisiones por parte de la organización es sobre la información existente en el número limitado de sus futuros posibles. Cada escenario cuenta una historia de cómo se puede ver esas variables y cómo van a interactuar bajo las diversas circunstancias. Por lo tanto, los resultados se tienen que basar y prácticamente los escenarios a establecerse tienen que estar configurados en escenarios entre 1, 3, 5 y 10 años.
Entonces es importante tener en cuenta, obviamente, que sea viable técnica y económicamente, financiera, medible y en lo posible que afecte a la mayoría de los usuarios de la edificación. Entonces, ¿cómo se establecen estos escenarios? Es importante, como primer paso, determinar el ámbito de la acción en la cual se identifican los niveles de la organización y cuál es el tiempo de cumplimiento para poder llevar a cabo esos objetivos y metas. Una vez determinada esta información, procedemos con la estimación del potencial de mejora y esta se logra a partir del diagnóstico energético y la evaluación de las medidas. ¿Cuál es ese potencial que tiene cada una de esas medidas, sean activas o pasivas, que se van a implementar? Y por último, vamos a establecer los objetivos, metas claras, medibles y con plazos concretos. Para ello es importante y recomendable que los objetivos y metas sean específicos, medibles, apropiados, realistas y con un tiempo definido, ya que los objetivos deben ser reconocidos por la alta dirección como una misión de la organización. Ahora bien, vamos a hablar sobre los planes de acción. Los planes de acción es una herramienta de planificación empleada por la gestión y control de tareas de los proyectos. De acuerdo con las medidas de eficiencia energética que se decida conforme el plan de gestión de eficiencia energética y los plazos definidos para su implementación, se debe considerar cada una de las medidas a implementar simultáneamente como un proyecto. En este sentido se dará la planificación, implementación y monitoreo de cada uno de los proyectos que alimenten el desarrollo del plan de gestión de eficiencia energética. Para ello es importante tener tres aspectos en la planificación de los planes de acción. El primero es el alcance, el cual consiste en que todo el trabajo requerido para poder completar el proyecto se lleve a cabo con éxito. Y obviamente que ese trabajo se tenga claro el objetivo del proyecto, cuáles son sus productos, qué se espera con su implementación, cuáles van a ser las actividades puntuales que se deben realizar para lograr tener a cabo los productos y cumplir con el objeto del proyecto. El segundo aspecto es el tiempo, se debe identificar cuál es la duración de todas esas actividades que se van a implementar, qué dependencia hay entre unas y otras, y obviamente es importante plantear un cronograma donde se pueda visualizar los tiempos requeridos para cada actividad. El último aspecto es el recurso. En este aspecto es importante tener en cuenta lo que son los recursos que requieren para la implementación de sus actividades, asimismo sus respectivos tiempos. Se requiere contratar materiales, personal. ¿Cuáles son esos esquemas de contratación y financiación que se requiere para poder implementar el proyecto? Bueno, ahora ya como la última fase tenemos lo que es el plan de monitoreo y de verificación. Y para ello es importante tener en cuenta que el monitoreo se realiza con la verificación del correcto funcionamiento de la implementación del plan de gestión de eficiencia energética y de los planes de acción para poder implementar las medidas con el objeto de establecer esos planes de mejora necesarios y que se puedan registrar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores determinados. Entonces, el alcance de monitoreo y seguimiento del plan de gestión de eficiencia energética prácticamente se basa como primer punto en la definición de la línea base e indicadores. Como segunda medida, el diseño del plan de gestión eficiente de la energía. Como tercero, la verificación del correcto funcionamiento del plan de gestión eficiente de energía y su plan de acción. Y por último, el registro, el seguimiento y los planes de mejora. Prácticamente la evaluación de los resultados del plan de gestión de energía hace referencia a la revisión de la evolución de los indicadores del resultado y a esos indicadores de gestión. Prácticamente los indicadores de resultados se refieren a lo logrado con las medidas, tanto activas como pasivas, y que se han planteado en el plan de gestión de eficiencia energética, así como sus indicadores de gestión, los cuales están relacionados no solamente en el tema administrativo, sino operativo. En cuanto ya a la revisión del plan de gestión de eficiencia energética, debe ser realizado por parte del gestor energético y este deberá documentar de manera mensual las observaciones que haya lugar con relación al desarrollo del plan.
La adecuada documentación de estas reuniones oficializará la actualización del documento ante la entidad pública. Por lo tanto, es importante tener todo debidamente documentado. Por último, tenemos los esquemas de financiamiento e innovadores con los que se podrán alcanzar las metas de eficiencia energética. De acuerdo con la guía, se tienen 4 modelos de financiamiento, los cuales nos permitirán poder llevar a cabo o alcanzar esas metas de eficiencia energética, los cuales son las operaciones de crédito público, llámese leasing o crédito de proveedor, los contratos de servicio, los cuales son el rating o arrendamiento, las alianzas de público-privadas y por último los contratos por desempeño energético. Muchísimas gracias.